Hola, hola, buenas tardes. Hola, Ninosca, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Mirando por ahí algunas caras, claro, de fotos. No se animan nunca a abrir las cámaras. Claro, yo la puedo abrir porque, no sé, no me sé nada. Siempre abro mis cámaras. Hoy creo que es una cortesía para con los estudiantes, para que las personas verifiquen que uno es el que está acá, ¿verdad? Pero no obstante, vamos a decir, no es que tengo obligados a que abrir sus cámaras, pero un día la pueden abrir. A ver quién saluda por el chat. Gracias, Emma. Igualmente, Dios lo bendiga a usted y todo en su casa. Amén, maestro. Bendiciones. Gracias. Bueno, ahí eh, yo sé que siempre pasa lo mismo. Lo que pasa también que tengo otras razones para eh, hacer la clase virtual. No vienen a las clases virtuales. Tampoco van allá a las clases presenciales. Son estudiantes de primera, disciplinados, trabajadores. ¿Verdad que sí? Gracias por la cámara, Pascual, pero no se ve nada. Déjenme ver cómo está el curso de ustedes. Bueno, lo podemos poner por ahí, no importa, yo lo abro por acá. Pero ya sea que su última tarea del capítulo 2 ya todos la entregaron. Supongo, el que no la entregó ya no tiene nota ahí.
Hay alguien que lo entregó y la entregó mucho después, porque dice que hay uno pendiente por corregir. Eso significa que lo entregó luego. Él lo entregó 2 días después, Eliezer. Los que no entregaron, obviamente, no tienen nota. Bien. Muy bien. Si ustedes van a escribir una fórmula con la matemática del teclado de Word, usted tiene que saber que eso no sirve para escribir matemática. Tiene que tener una aplicación matemática con su teclado matemático. ¿Ok? Porque no puede ser que usted haga un ejercicio sin que no se entienda. No se entiende. ¿Ok? Lamentablemente es así. Los que no entregaron su trabajo, mire, yo voy a aprovechar para mostrarle algo a ustedes. Ah, bueno, ya no lo voy a ver. Sí, lo voy a ver, para que ustedes vean. Y lo voy a compartir con ustedes, para que ustedes vean lo que hacen ustedes cuando me mandan la mayoría, muchos hicieron eso. ¿Sí? Bueno, ya van 19, poco a poco van llegando. Y nosotros le vamos dando entrada, no hay problema. No hay problema, le damos entrada. ¿Ok? Pero vamos a compartir la pantalla solo para mostrarle algo, la belleza de ustedes, ¿ven? Atienda. Voy a compartir la pantalla. Pero eso que está ahí, es que yo abrí lo que mandó Rudis Montero. Eso aquí está en un tamaño estándar, normal, que es 90%. No, lo normal es 100%. Para yo ver eso que mandó, mire que lo estoy compartiendo con lo que mandó Rudis, mire, tengo que poner y buscando que sea lo más pequeño, lo último. Ya no baja más. Pero dígame una cosa, Rudis. Es necesario escribir las cosas tan apegadas, tan apretadas. Usted no puede hacer un espacio, una especie de espacio, ¿verdad? Entre esta A y ese último valor, póngale un espacio, eso se va a abrirle. ¿Ok? Está bien, profesor. Usted ve, mire, eso está bien, eso está nítido y se entiende bien. ¿Usted ve? Pero aquí hay alguna observación. Muy bien, eso está muy bien, pero no sé, escribe claro, usted escribe claro, yo lo felicito. Pero tiene que ser menos apretujado, o sea, menos denso. ¿Ok? Muy Ok. bien, volvemos al curso.
Pero mire que yo lo puse lo más chiquitico posible para poder verlo. Lo que quiere decir que usted lo hizo demasiado grande. Entonces, cuando usted sube tú le sacas la foto o el escáner a la distancia normal, prudente. Seguramente que la tiraste de lejos y después la recortaste. Digo yo, no sé. Sí, fue así. Claro, porque si usted la tira de lejos y después la recorta, no cabe aquí. O sea, resulta demasiado. ¿Ok? Muy Lo bien. voy a tomar en cuenta. Para la próxima, por favor. Aunque vamos a continuar nosotros. Yo pensaba asignarle este material a ustedes, pero vamos a ir mirando algo acá. Nosotros estamos hoy a día 21. Realmente no recuerdo cuándo termina la clase, pero la semana que viene de arriba, dentro de 2 semanas es Semana Santa. Okay, pero nosotros tenemos clase los martes, no importa en Semana Santa también está la clase. O sea, a nosotros nos falta como un mes, más o menos. ¿Ok? O sea, es que vamos a trabajar de aquí, de este capítulo, vamos a ir al diseño de blog. Ya vimos los ANOVA, vimos los cálculos manuales de ANOVA y ahí terminamos la vez anterior. Entonces vamos a ver lo que es un diagrama de caja simultáneo y vamos a ver lo que es un gráfico de media. Fíjense para que ustedes tengan la perspectiva de este tema. El diagrama de caja simultáneo es que usted tiene en cada dato, usted tiene un valor máximo y un valor mínimo dentro de un experimento. O sea, dentro de un experimento usted hace 5 pruebas con una máquina, pues usted tiene 5 datos. Tiene el valor máximo, el valor mínimo de esos 5 datos. Evalúa otra máquina, también hace 5 tratamientos, o sea, 5 corridas y tiene 5 datos. Hace con otras máquinas y así sucesivamente. A cada máquina usted le saca una muestra de 5 tratamientos. Y tiene un valor máximo y mínimo de la media, por ejemplo. Entonces, ese valor máximo y mínimo se construye en un diagrama como un bloque, como una caja, como un cajón. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, dice acá, el diagrama de cajas simultáneos que se presenta más abajo, es una manera descriptiva de comparar los tratamientos. Una manera descriptiva, o sea, una manera gráfica de usted comparar. En la figura 3.3 se muestra los diagramas de cajas simultáneos de los 4 métodos de ensamble del ejemplo 3.3. ¿Usted ve? Este es el método A, el método B, el método C y el método D. El método A tenía un tiempo de ensamble mínimo de 6.5, algo así, minutos. Y un máximo de 7.5, más o menos. ¿Se ve? O 7.6. Aquí en el B tenía un mínimo de 7.5 y un máximo de 9.5. Un máximo y un mínimo. ¿Usted ve? Y también tiene un máximo, un mínimo y un máximo del método C. Y de eso hacemos un cajón. El ancho del cajón no importa, es la distancia. Pero usted ese punto que está ahí, ese puntito, es la media ponderada. La media ponderada. Si usted ve esta raya que está aquí, este media, esa promedio, está más cerca del último. Lo que quiere decir que hay más datos mayores del mínimo. Este está en el mismo centro. Este tiene menos. Eso quiere decir que la mayoría de los datos eran menores al máximo. Y este está en el medio. Ese diagrama me permite comparar gráficamente los límites de los datos de cada método de ensamble, de los datos de resultado en tiempo. Se ve que el método C se parece, o sea, se observa que el método C parece muy diferente al A y al B. Claro, aquí está A y B y aquí está el C. Se nota que son muy diferentes. O sea, que estos tiempos de ensamble son mucho más que estos dos.
y se ve gráficamente. ¿Ok? También la media del método D también se ve diferente a la media del método A. La media. Entonces, esta es la media del método D, aquí la media. Y del método A, acá. O sea que la media de este es el promedio de todos los datos que tiene más o menos una distribución homogénea de cada lado. Pero la media del A está más hacia hacia los valores máximos. Eso quiere decir que hay muchos valores cerca del valor máximo. ¿Se da cuenta? Entonces, es una manera de compararlo. Decir que la media del método D también se ve diferente a la del A. También se observa un poco más de variabilidad en el método C que en todos los demás. ¿Qué significa mayor variabilidad? Bueno, que el método C, la media, está muy por debajo del valor máximo. Que aquí hay mucha variación de los datos. Aquí hay poca variación. En estos dos, poca variación de los datos. Lo que sigue ahora es verificar que lo que se observa en el diagrama de caja implica diferencias significativas entre los distintos tratamientos. Por lo tanto, es necesario hacer pruebas estadísticas, porque los datos que se analizan, cierre su micrófono, por favor, el último que entró. Cierre su micrófono, Félix Peña. Gracias. Ok. O sea, que hay que analizarlo, compararlo de 2 en 2, para saber si hay alguna diferencia significativa entre todos los tratamientos. Por lo tanto, es necesario hacer pruebas estadísticas, porque los datos que se analizan ella tiene una foto mía, ella me la puedo imaginar, lo que se hace pero no le voy a preguntar, escuchar Joel Martínez. manera ¿Usted está ahí, Joel Martínez? puede imaginar. Joel Martínez, ¿usted está ahí? ¿Usted está ahí, Joel Martínez? Oiga, lo que usted me está escuchando, no le podía dejar, no lo podía dejar usted poner atención. Usted tenía su micrófono abierto y aquí estaba la música que usted está escuchando. ¿Cómo usted va a tener una clase escuchando esa música, por Dios? No, el vecino me tuvo que ir del lado por eso mismo. Cierre el micrófono, gracias. Ok. Ya ustedes saben entonces que hay que hacer pruebas estadísticas con los datos para saber si hay una diferencia significativa. Vamos a ver ahora. Pero así se hace un diagrama de caja. ¿Ok? En general, cuando los diagramas de caja no se traslapan, o sea, no se empalman, no queda uno encima del otro, es probable que los tratamientos correspondientes sean muy diferentes entre sí. Y la probabilidad es mayor en la medida que los diagramas están basados en más datos. O sea, fíjense una cosa. Este y este se empalman. Lo que quiere decir que entre este y este hay afinidad. Hay muchos datos que tienen un área común. O sea, una intersección entre estos dos. Pero entre estos dos no hay intersección. Dios mío, no le voy a dejar más entrar a nadie más. Que entran y no cierran su micrófono. Antonio Santos, cierre su micrófono, por favor. Qué cosa más grande. Bueno, solo hay 34. El último que va a entrar, Víctor Delgado. Usted verá a que entra y deja su micrófono abierto. Ok, ya ustedes ven entonces que se puede decir, cuando se empalman, cuando se traslapan, quiere decir que son bastante parecidos. Si no se empalman, si no se traslapan, si no hay una intersección entre los bloques, significa que hay mucha diferencia. Puede ser que haya diferencias significativas. Cuando se traslapan un poco, puede ser, ¿verdad?, que haya o no diferencias significativas. En cualquier caso, es conveniente utilizar la prueba estadística para determinar cuáles diferencias son significativas y cuáles no. Eso lo vamos a ver en la siguiente sección, ¿ok? Ahora va un gráfico de medias. Esto es importante. Gráfico de medias.
porque nosotros tenemos los límites en bloques, pero cada bloque tiene una media. Entonces vamos a ver cuáles son los valores de la media. Okay. Cuando se rechaza la hipótesis nula por ANOVA y se concluye que no hay igualdad entre las medias poblacionales de los tratamientos, o sea, pero no se tiene información específica sobre cuáles tratamientos son diferentes entre sí, el gráfico de media, que se llama Mixed Plot, permite hacer una comparación visual y una comparación estadística de las medias de los tratamientos. En la figura 3.4 se presenta el gráfico de media con intervalo de confianza de acuerdo a la prueba LSD, que significa diferencia mínima significativa en inglés, la cual se estudiará más adelante. Esa diferencia mínima significativa, yo le dije que se la iba a asignar como tarea, ¿ok? Como se explicó en el capítulo anterior, si dos intervalos de confianza se traslapan, los tratamientos correspondientes son estadísticamente iguales en cuanto a las medias. Pero si no se traslapan, entonces son diferentes las medias. Así podemos ver, con el método LSD, detecta con una confianza de un 95% que A y C son diferentes, que A y D son diferentes, pero B y C son iguales. ¿Usted ve? O sea, A y C son diferentes, B y D son diferentes, pero C y D son similares. ¿Usted se da cuenta? Bueno, porque no se traslapan. Este con este es muy diferente. Este con este son diferentes. O este con este y este con este son muy diferentes. Pero todos son más o menos parecidos. ¿Ok? Entonces, de esta forma, la conclusión práctica del experimento es que el mejor método de ensamble parece ser la A. Vamos a ver bloque de media. Usted ve esto de media. Usted coge la media y lo grafica acá. Este es el tratamiento A. Fíjense que está de este valor a este valor, de aquí a aquí, de aquí a aquí, son los mismos, pero aquí es el tiempo y aquí los tratamientos. Está entero, pero la media es este punto, este punto, este punto y este punto. ¿Usted ve? Entonces, estos dos, A y B, usted ve que se empalman las medias, que significa que son estadísticamente iguales. Este y este se empalman, son estadísticamente iguales, pero este con este no se empalma. Y este con este no se empalma. Este con este se empalma un poquito, la media, usted ve, este con este se empalma un poquito, pero es muy poco lo que empalma. Entonces podemos decir que A con C y B con D son diferentes, pero C y D son muy parecidos. ¿Okay? Le sigue el B, vamos a ver a qué dice. El A estadísticamente luego le sigue el B, ya que este es mejor que el C, pero no es posible concluir que el A sea mejor que el B. No se puede concluir que A sea mejor que el B, aunque el B tiene un tiempo mayor, pero no se puede concluir que no haya diferencia significativa o cuál es mejor. Los intervalos de traslapa se traslapan, por lo tanto, no es tan seguro porque depende cuánto se traslapa. Si se quisiera decidir de forma estadística sobre la diferencia entre los métodos A y B, una forma de hacerlo es tomar datos para incrementar la potencia de la prueba, o sea, aumentar los datos en vez de 5 y llevarlo a 10, por ejemplo. O también recurrir a otro criterio para tomar la decisión. Vamos a hacer comparación o pruebas de rango múltiple y vamos a hacer precisamente las comparaciones de medias y tratamientos. Las comparaciones de media, o sea, de pareja de media de los tratamientos. Nosotros vimos en la gráfica arriba de todas las medidas de los tratamientos, de los tiempos de ensamble. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se comparan. Hay que usar un estadístico, el nuevo que vamos a utilizar. Cuando no se rechaza la hipótesis nula, entonces se supone que todas las medias son iguales de todos los tratamientos. El objetivo del experimentador está cubierto y la conclusión es que los tratamientos no son diferentes. Si por el contrario se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la alternativa, entonces significa que al menos hay dos medias diferentes para dos tratamientos. Entonces hay que investigar cuáles tratamientos resultaron diferentes.
o cuáles son los que provocan esa diferencia. Como se acaba de ilustrar en la gráfica de medias, estas interrogantes se responden probando la igualdad de todos los posibles medias, para lo que se han propuesto varios métodos. Entonces nosotros vamos a ver los métodos. Uno es el método de comparaciones múltiples o prueba de rango múltiple. En la diferencia primordial entre los métodos radica en la potencia que tiene para detectar las diferencias entre las medias. O sea, la potencia es, mientras más potente, detecta diferencias más pequeñas. Y en una muestra pequeña. Pero si la muestra es muy grande, todavía es más potente el método para detectar unas diferencias mínimas entre las medias de los tratamientos. Se dice que una prueba es más potente si es capaz de detectar diferencias más pequeñas. Ok. Vamos a ver el primer método, método LSD, que fue el que vimos acá, que se utilizó para medir la diferencia entre las pruebas, los métodos de tratamiento, probándolas. Bueno, vamos a dejar entrar a Joel, que estaba ahorita ahí. Ok. Se llama método LSD, diferencia mínima significativa. Una vez que se rechaza la hipótesis nula en el ANOVA, ya sea porque la significancia práctica, o sea, el valor P resultó mayor que el estadístico, que el valor crítico. ¿Okay? Entonces el problema es probar la igualdad de todos los posibles pares de media con la hipótesis de que, primero, que las medias son iguales y segunda, que al menos hay un par que son diferentes. Para cada tratamiento, entonces, tiene un total de medias de pares que es igual a K por K menos 1 entre 2. Entonces, K por K menos 1 entre 2. O sea, cantidad de tratamientos, 6 tratamientos. Por 5 menos 1, por 6 menos 6, 5 entre 2. Entonces, usted va a tener 6 por 5, 30, entre 2, 15. Si usted tiene 6 tratamientos, y es parejo, usted va a tener 15 pares de comparación. 15. Porque va a comparar el primero con los otros 5, ¿usted ve? El segundo con los otros 4 que quedan. El tercero con los otros 3 que quedan. El cuarto con los otros 2. El quinto con el último, y ahí hay 15. Entonces 5 más 4 más 3 más 2 más 1. 5 y 4, 9 y 3, 12 y 2, 14 y 1, 15. Entonces, por ejemplo, si cae 4, la cantidad de pares posible va a ser 3 por 2 por 1, 6. O sea, 4 por 3 entre 2. 6. ¿Ok? El estadístico de prueba para cada una de las hipótesis dadas entre 11 es la correspondiente diferencia entre el valor absoluto de sus medias muestrales. Este es el estadístico. Fíjense lo que estamos comparando. Usted recuerda que buscamos la media de los tratamientos, o sea, los resultados de los I. Recuerden que ese I delante es el tratamiento. IJ, observaciones. Entonces, la media, voy a comparar esa diferencia de medias. Si esa diferencia de medias es mínima, entonces se dice que son iguales. Y ahí están incluidas las medias de todos los tratamientos. Entonces, ¿cuándo se rechaza la hipótesis nula? Si las dos medias son iguales. Y si ocurre entonces que el valor absoluto de la diferencia de las medias de todos los tratamientos, entonces, las medias de los I puntos y las medias de los J puntos, sea mayor que el valor crítico en alfa media y n menos k grado de libertad, multiplicado por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, multiplicado por la suma de los inversos de los tamaños de los tratamientos I y J. ¿Ok? Donde este valor que estamos acá, es el valor crítico, que está en la tabla, que es el T, valor crítico, en alfa media, n menos k, se lee la tabla T-Student con n menos k grado de libertad, que corresponde al error. El cuadrado medio del error es el cuadrado medio del error y se obtiene la tabla de acá.
Y N1, NI y NJ son los números de observación, o sea, las lecturas de los tratamientos I y J respectivamente. Y esa cantidad LSD se llama diferencia mínima significativa. Diferencia mínima significativa. Ya que es la diferencia mínima que debe existir entre dos medias muestrales para considerar que los tratamientos correspondientes son significativamente diferentes o iguales. Así, cada diferencia de medias muestrales, en cada diferencia de medias muestrales, en valor absoluto, que sea mayor a LSD, se declara significativa. Fíjense que este es un estadístico. Yo voy a calcular la LSD, un valor. Al calcularlo así, me dice esa es la diferencia mínima que yo acepto. Entonces, cuando usted tenga los valores de las medias y los resta, entonces, si le da menos que esto, está bien. Si le da mayor que esto, está mal. ¿Ok? O sea, se rechaza. Ya que es la diferencia mínima que debe existir entre dos medias muestrales para considerar que los que son significativamente diferentes, o sea, que la diferencia es significativa o no. Okay. Note que el diseño es balanceado, o sea, que N, I y N, J deben ser iguales. Si N, I y N, J son iguales, entonces tenemos dos veces lo mismo. Entonces tenemos un 2 entre N, 2 entre N. ¿Ok? 1 entre N más 1 entre N me da 2 entre N. Y si son iguales, que dijimos que sería simétrico o equilibrado, entonces yo quito, dejo una sola N y pongo el 2 arriba. Entonces la diferencia mínima significativa va a ser el estadístico, el valor crítico, la tabla T-Student a N menos grado de libertad, a 95, por ejemplo, de confianza, multiplicado por 2 veces el cuadrado medio del error, que lo cogemos de la tabla de ANOVA, entre el tamaño de los tratamientos, o sea, la cantidad de tratamientos o la cantidad de pruebas. En caso de que se rechace, o sea, en caso de rechazar, entonces se acepta la alternativa de que habrá dos medias diferentes para dos tratamientos cualesquiera, lo cual dice que las medias de los tratamientos IJ son diferentes. Bueno, mire, yo no sé si Fernando José estaba antes, pero ya a esta hora, media hora después, yo no lo voy a ver. Lo siento. Y mire que hay varios. Déjenme ver quiénes. Alexis de los Santos y Fernando. Déjenme ver antes de yo decirle que sí, me van a perdonar, pero yo estoy tacaño con esto. Yo quiero ver cuánto hay. Hay 29. Ah, verdad que ustedes son 38. Bueno. Ok. Vamos a ver un ejemplo otra vez con el anterior que vimos, los 4 métodos de ensamble. Ok. El método LSD tiene una potencia importante, porque en ocasiones declara significativa aún pequeñas diferencias que pudiera usted considerar no significativas. Ok. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se aplica el método LSD. Vamos a una prueba con el ejemplo 3.3, en el cual el ANOVA se rechazó. En ANOVA se rechazó la hipótesis nula de que los 4 métodos de ensamble eran iguales. ¿Ok? Y se acepta que al menos un par de medias de tratamiento, o sea, métodos de ensamble, son diferentes entre sí. Para investigar cuáles pares fueron los que son estadísticamente diferentes, entonces se prueban los 6 posibles pares. O sea, los 6 posibles pares, mire, A con los otros 3, B con los otros 2 y C con el último. A, B, A, C, A, D. B, C, B, D y C, D. Eso yo lo comparo. Entonces, la hipótesis nula es que todas estas medias, ahí están todas las posibles pares, que todas son iguales. Y lo voy a probar contra las alternativas que dice que todos son diferentes. Al menos
al menos un par es diferente. Pues yo voy a tener todas las medias significativas. ¿Ok? Pues utilizando el método LSD vamos a hacer eso. Muy bien. En el ANOVA, que está en la tabla 3C, se observa que los grados de libertad n menos k son 12. Porque n es 16 menos k, que son 4, da 12. Y que el cuadrado medio del error, es 246. O sea, lo vemos ¿cuándo fue que dijo? En la tabla 3.6. Ok. Está lejos, está un poquito lejos. Porque esta figura, tan lejos la tabla. Esta es la 3.7. Ok, aquí vemos cuadrado medio del error, 2.46. Ok. Y que el grado de libertad son 2. Entonces, con esos dos datos, nosotros vamos a ir a la fórmula de LSD y vamos a compararlo de 2 en 2. Ok. Si usamos una significancia predefinida alfa de 0.05 de la tabla T-Student para 12 grados de libertad, se obtiene que este valor es 218. Este valor, que es alfa media, el valor crítico, el 0.025 y 12 grados de libertad, el T-Student da 218. ¿Ok? Aquí estoy en la página 93. Vamos a ir allá a verlo para verificarlo. ¿Ok? En la T-Student, .025 está aquí y 12 grados de libertad. Ah, no, esa no es la T-Student, perdón. Distribución T-Student. Usted ve acá. .025 y 12. Tenemos 2.1788, 218. ¿Ok? Muy bien, ponemos aquí 93 y volvemos allá. Cerramos acá y tenemos este valor. Vamos a poner un poquito más chiquito que me está saliendo de. Tenemos 218 por raíz de 2 veces 246 entre 4, que es tamaño, y da 242. Ok, ese 242 es con el que yo voy a comparar la diferencia de todas las medias. Si me da más de ahí, es significativa. Si me da menos de ahí, estadísticamente son iguales. Ok, entonces la decisión de cada una de las 6 hipótesis listadas, o sea, todos los pares, se obtiene al comparar las correspondientes diferencias de media muestrales en valor absoluto con el número LSD. Y se declara significativa aquellas diferencias sean mayores a ese número y no significativas a las que son menores, que se muestran en la tabla 3.8. Ya usted ve que esta diferencia que está acá es la diferencia de la media de A y la media de B, y da 1.25. Esa diferencia usted la busca de la tabla donde están las medias y da menos, por lo tanto esa diferencia no es significativa. Pero la A con la C dio 5.5, mucho mayor de 2.42, por lo tanto es significativa. La A con la D es significativa, la B con la C es significativa. Pero la B con la D, ni C con D, dio diferencia significativa. Ya usted ve entonces que hay tres tratamientos que tienen diferencia significativa en las medias. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, o por lo menos ya sabemos cuáles tratamientos. Este que da 5, que es el A con el C. Entonces, el método de ensamble C, hay que repasarlo, hay que revisarlo. Algo anda mal en ese método de ensamble, que es el que tiene los mayores tiempos, los tiempos más altos. ¿Ok? Esta diferencia de acá es importante que se compara con este valor, que es la diferencia mínima significativa, que se calcula con esa fórmula, que es esta misma, pero para tamaños iguales, cantidad de tratamiento iguales. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a decir
que, vamos a ver lo que dice acá, se declara significativa aquella que tenga, de donde se concluye que hay igual a B